Hola, buen día. Mi nombre es Luisa Jimena Caballero Torres. Voy a presentar un caso clínico acerca de úlcera péptica. Soy estudiante de noveno semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, y este es un video para la materia de ciclo clínico de cirugía. Vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. Los aspectos más importantes a destacar es que es una paciente femenina de 49 años de edad, acude a urgencias por vómito persistente con 8 días de evolución y signos evidentes de deshidratación. Refiere que los vómitos han sido postprandiales y sus signos son 80/75 milímetros de mercurio, temperatura de 36.7 grados, frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, saturación de oxígeno de 98%, peso de 41 kilogramos y estatura de 1,65. Refiere ingesta diaria de tramadol con paracetamol, ácido acetil salicílico, pregabalina, omeprazol y sales de bismuto, además de que es fumadora crónica. En su ficha clínica, los aspectos más importantes a destacar es el hemotipo A positivo y las alergias que fueron negadas. Antecedentes heredofamiliares, madre hipertensa y padre prediabético ya afinado. Antecedentes personales no patológicos, tenemos que la alimentación es inadecuada, refiere a ingerir solamente 1 o 2 comidas al día, a veces ninguna, come a deshoras y no tiene dieta complementaria. En los patológicos tenemos que refiere tener síndrome de ovario poliquístico, litiasis renal aparentemente controlada, lumbalgia y hernia discal a nivel cervical, además de espolones óseos. Hipertensión y diabetes fueron negadas. Antecedentes ginecobstétricos se han obtenido, pero no son relevantes para el manejo del tema. Se inició con estudios de laboratorio, los estudios mostraron una evidente deshidratación, la dieta sólida no era bien tolerada, los resultados de la biometría hemática arrojan anemia aparente, fórmula blanca con cambios leves pero sin indicaciones de proceso infeccioso, el examen general de orina con parámetros normales y sin infección de vías urinarias aparente. Los estudios de laboratorio complementarios refieren que los electrolitos estaban alterados, con ello diagnosticamos en primera instancia un desequilibrio hidroelectrolítico aparente, se le retira la alimentación porque no fue bien tolerada y se pone en ayuno. Se programa para el siguiente día con endoscopía, radiografía abdominal y tomografía axial computarizada. De manejo inicial se va a dar control para las náuseas y los vómitos, además reposición de líquidos por vía intravenosa, todo ya que no se tolera la vía oral y se continúa en ayuno. Imagenología, tenemos que se ha tomado radiografía de abdomen, muestra todo normal sin cambios aparentes, la tomografía va a mostrar gastromegalia y la endoscopía muestra una tumoración pilórica que esto ocasiona una estenosis y con ello un impedimento del paso de alimentos. Esto evidencia el rechazo a los alimentos, tenemos las tomas de la endoscopía. El resultado, se ha tomado una biopsia a raíz de la endoscopía y tenemos una úlcera con extensos cambios epiteliales reactivos y tejido de granulación que ocasiona la estenosis. Tenemos que en el padecimiento actual, aparente úlcera pilórica con tejido de granulación que imposibilita el paso de alimentos. Se manda a realizar una segunda biopsia en una intervención quirúrgica que se va a realizar para colocación de sonda con yeyunostomía para la alimentación complementaria a través del yeyuno, ya que no se ha tolerado la vía oral. Y se obtiene que se realiza la segunda biopsia y se coloca la sonda. En la segunda biopsia vamos a tener un diagnóstico de gastritis crónica moderada con actividad intensa asociada a Helicobacter pylori, úlcera péptica con formación de tejido de granulación, lo que ocasiona la estenosis y no se identifica atrofia, displasia y onoplasia. Diagnóstico final, tumoración pilórica con úlcera péptica por tejido de granulación derivada por Helicobacter pylori con consumo crónico de AINES como factor agregado, negativo a neoplasia y sin comportamiento maligno, no hay metástasis. Como manejo vamos a tener manejo quirúrgico, principalmente para quitar la estenosis, se hace entrectomía más gastroyejunoanastomosis en Yeder-Rocks. Y tenemos manejo también con antibiótico para el tratamiento de Helicobacter pylori, así como cuidados postquirúrgicos. Entrando al tema, vamos a iniciar con el tema de úlcera péptica, principalmente por Helicobacter pylori. Tenemos que la enfermedad ulcerosa péptica es una patología del tracto gastrointestinal caracterizada por el desequilibrio entre la secreción de pepsina y la producción de ácido clorhídrico que va a proporcionar un daño a la mucosa del estómago, duodeno proximal y exófago distal, en donde hay un defecto en la continuidad que se extiende a través de las capas de la pared, pudiendo provocar hemorragia gastrointestinal, perforación, penetración u obstrucción como complicaciones, como en el caso. Las úlceras pépticas son defectos de la mucosa gástrica o intestinal mayores a 5 milímetros que se van a extender a través de la mucosa muscular hasta la mucosa. Vamos a tener que en la etiología tenemos factores defensores y factores que van a ser agresores. Va a haber una alteración entre los factores defensores y los factores agresores. Los factores defensores van a disminuir, mientras que los agresores van a aumentar.
Esto ocasiona un desbalance o un desequilibrio en la homeostasis del tracto gastrointestinal, en donde esto favorece la formación de las úlceras al tener agentes lesivos. Entonces hay un desequilibrio entre los defensores, que son bicarbonato, producción de moco, flujo sanguíneo, prostaglandinas, regeneración celular y crecimiento celular, y hay un aumento de los factores agresores, como son el ácido, la pepsina, el tabaco, el alcohol, los ácidos biliares, el consumo prolongado de AINES y principalmente la infección por Helicobacter pylori en su mayoría. La arquitectura del estómago es importante destacarla. Tenemos las diferentes capas del estómago. La mucosa es la capa más interna, le sigue la submucosa, la capa de músculo, la muscular, serosa, y entre estas dos se encuentra la subserosa. En esta imagen podemos encontrar las fosillas gástricas, las glándulas, la lámina propia y las diferentes capas que se encuentran en el estómago, que son las capas que se van a ver atravesadas por la úlcera. Importante destacar, el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa curva espiriforme que tiene la capacidad de ser móvil, bacteria que se instala en la mucosa gástrica y causa frecuente de las úlceras estomacales, principalmente las de nivel del píloro. La fisiopatología, como ya les mencioné en la etiología, tenemos que hay una alteración entre las fuerzas protectoras y las fuerzas agresoras. Las fuerzas protectoras disminuyen, principalmente frente al Helicobacter pylori se disminuye la producción de moco, lo que deja desprotegida la mucosa y las diferentes capas de epitelio, y las fuerzas lesivas, en este caso Helicobacter pylori, consumo de AINES constante, hacen que se empiece a desgastar las diferentes capas de la mucosa. Esto hace que se perforen y se vayan lesionando hasta llegar a una cripta que es profunda y forma la úlcera. Diferencia entre úlcera y erosión son importantes para diferenciar cuando una está presente. La úlcera es un defecto necrótico de la mucosa que atraviesa la capa muscular de la misma y llega hasta la submucosa, o sea que es profunda, mientras que la erosión es un defecto necrótico más que nada superficial. La clasificación de estas tenemos que vamos a tener la úlcera gástrica, se localiza en el estómago, y la duodenal, que está en la primera porción del intestino delgado. Tenemos la crónica y la aguda. En la crónica tenemos que los límites van a ser entre la mucosa del cuerpo y el antro, que es en donde se encuentra el píloro. Profundidad variable, puede ser no tan profunda como muy profunda, base lisa y brillante por el exudado que se ha digerido, vasos trombosados, retracción fibrosa en los bordes y también zonas adyacentes edematosas y enrojecidas, como se muestran en las imágenes. Hay exudado fibrino purulento y tejido de granulación aparente. En la aguda tenemos que está en cualquier parte de la mucosa gástrica, son lesiones pequeñas y múltiples con forma circular, la profundidad igual es variable. Tenemos que hay color enrojecido por una presencia de gastritis aguda erosiva que la acompaña. La sintomatología, principalmente tenemos síntomas de inicio como son sensación de malestar en la zona central y superior del abdomen, náuseas y vómitos como en el caso, y un poco más complicado, hemorragia por una erosión de vasos, perforación cuando la lesión es muy profunda y se rompe la pared, o estenosis como en el caso clínico que se ha presentado, que es una cicatriz de úlceras antiguas que provoca estrechez del tubo digestivo y dificulta el paso de alimentos. Aquí podemos ubicar una imagen de la estenosis. Y el diagnóstico se va a realizar principalmente basándonos en la clínica del paciente, la sintomatología que presenta. Se puede realizar una endoscopía para confirmación de la complicación que se ha presentado, en este caso la estenosis, radiografía de abdomen, radiografía con contraste para ver el daño en el estómago, prueba de aliento para confirmar el Helicobacter pylori, examen de heces para las bacterias presentes, tomografía y biopsia cuando hay síntomas graves para evaluar la tumoración que se ha formado. El tratamiento farmacológico se basa en antibióticos más reductores de ácido. Se utilizan principalmente 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones que funciona en el 85% de los casos, pero si se requiere algo más porque el paciente es resistente, se utilizan hasta 3 antibióticos. Si tenemos una úlcera asociada a estenosis, podemos colocar rehidratación con suero, reponer potasio, nutrición parenteral, intravenoso, vamos a tener inhibidores de la bomba de protones y se procede a hacer un abordaje quirúrgico con vagotomía truncal, enfocándonos más que nada en gastroyeyunostomía o piloroplastia, más andrectomía o vagotomía. Y si tenemos una perforación, lo que tenemos que hacer es una reanimación evidente con reposición de líquidos, electrolitos y sangre. Se colocan opiáceos, se coloca un tubo nasogástrico y antibióticos para tratar la Helicobacter pylori.
Y pues aquí tenemos el tratamiento que se utilizó en el caso clínico, es una antrectomía más gastroyejunoanastomosis con Rux, en donde se va a reducir el tamaño del estómago y se va a unir la porción restante con el yeyuno para quitar la parte que sea estenosado y así poder quitar los síntomas aparentes y con ello pues mejorar la calidad de vida del paciente y que ya no se encuentre en vómito y mucho menos en deshidratación. Y eso ha sido todo. Gracias.